Bueno, iniciamos semana y saben ustedes que los lunes habitualmente está con nosotros el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, y a todos los oyentes y al equipo técnico que te acompaña, que nos hace Bueno, posible el estamos, soporte. sí señor, desde aquí un saludo para toda la gente, los colaboradores, las tres Jotas, como siempre digo al comienzo de este espacio radiofónico, Juan Luis, Juanjo y Juan Diego. Y también ustedes, porque es que la radio, y eso es yo creo que es el santo y seña de este medio de comunicación, el que no se ha ceñido simplemente a lo que es en sí los que estamos en el micrófono, los técnicos, sino mucha gente que colabora y esa colaboración se hace de una forma, pues bueno, muy gentil por parte de ustedes y se agradece, la ciudadanía lo agradece mucho y nosotros especialmente, por supuesto, con todas las de la ley. Así que de antemano, muchísimas gracias. ¿Sabes cómo reza este espacio? Tanemirt, que es esa voz tamasig, que ya recuperamos también el apartado con el amigo Pablo de Lucas, estamos muy contentos por ello y siguiendo, pues conociendo un poquito más nuestra esencia también del léxico previo a la llegada de los europeos. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo, es tremendo. Las sinergias son tales y lo que es la mente, ¿no? Que Juan Manuel había pensado en un sitio para hablar hoy y curiosamente yo ayer pasé por allí y estuve en ese entorno de lo que es en sí esa zona limítrofe entre el Puerto de la Cruz y la Villa de la Orotava, ¿verdad? Exactamente, para que los oyentes se nos ubiquen un poco, pues el camino del Durazno supone, muchas veces los caminos y los propios barrancos son los límites de los términos municipales y en este caso, pues el camino del Durazno supone el límite entre la nueva demarcación. Nueva digo porque en su época la Orotava llegó a cubrir incluso hasta la ermita de San Amaro, o hasta la ladera, por decirlo de alguna manera, Uh-huh. porque si te das cuenta también el jardín de aclimatación se llama jardín de aclimatación de la De la Orotava, que Orotava. precisamente está relacionado con los personajes que vamos a tratar hoy, con el Marqués de Villanueva del Prado, que fue un ilustrado que creó también ese jardín bueno, con el beneplácito, obviamente cediéndolo a la corona del rey, ese jardín de aclimatación de especies foráneas. Uh-huh. Y estamos hablando de una zona agrícola importante que en concreto, para que los oyentes se ubiquen, es la famosa Casa Grande, que se llama, que es una casa sobrada que estaba en medio de unas explotaciones agrícolas de la época, que destacaba como edificación y que es lo que hoy en día supone el negocio, el restaurante y De bar la de copas y demás, denominado Ábaco. Abaco, exacto. Uh-huh. Abaco. Entonces, gestiona, yo creo que no sé si lo sigue gestionando, lo gestionaba hasta hace poco Raúl Hernández Alonso, Uh-huh. al que ya llegaremos en el recorrido que vamos a hacer. Bueno, pues hay que decir que esa zona conocida del Durazno, que como bien tú decías al principio es límite entre el puerto y la Orotava, empieza su asentamiento nada menos que en 1496, es decir, estamos hablando casi de la conquista, cuando hace repartición el adelantado a favor de Bartolomé Benítez de Lugo de unas 400 fanegas o 200 hectáreas, como que eran los oyentes mejor considerarlo, de terreno. Era una zona de riego y que en principio fue ocupada por el primer monocultivo que hubo en Canarias antes de que se extendiera luego en América y desapareciera de las islas, de la caña de azúcar, que fue un poco, de ahí viene nuestra raíz también portuguesa, porque se trajeron a portugueses Uh-huh. especializados en ese tipo de cultivo, y que desde 1505 hasta 1507, que fue Benítez gobernador interino, y regidor a perpetuidad, hizo construir una fábrica de azúcar, un molino para cereales, y fundó, a raíz de esto también, tú sabes que muchas veces las fundaciones monásticas luego iban vinculadas a esta tipo de explotaciones. Uh-huh. Fundó el convento franciscano de la Orotava. Después su hijo Francisco Benítez acondicionó finalmente en 1559 las primeras fincas de la familia de Lugo, y con esto colocó la primera piedra para esa casa señorial, que no es precisamente la que estamos viendo ahora, porque fue remodelada en numerosas ocasiones Uh-huh. y que se encontraba en sus inmediaciones, pues plantada, como bien decíamos al principio, de caña de azúcar, que era como todos
conocemos pues el primer monocultivo que se implantó en Canarias una vez consolidada la conquista de 1496. Después, en el año 1573, Francisco Suárez residía ya en estas fincas y amplió sus bienes, entre ellos desarrolló el cultivo, empezó a entrar ya la viña, porque ya empezó de alguna manera a decaer porque ya estaba Nueva España y había grandes extensiones para la explotación de la caña de azúcar y era más rentable, por decirlo de alguna manera, y fue muriendo de alguna manera ese primer cultivo, y los 3 propietarios siguientes pues contribuyeron un poco a continuar en la construcción de esa gran casona que ya se empezaba a destacar en medio de la vegetación y de las plantaciones, y sería el 8º propietario, Francisco Bautista, ya en 1740, cuando realmente hace una casa sobrada, señorial, porque claro, las primeras instalaciones eran más bien como de apoyo agrícola, ¿verdad? No se trataba de la casona que vemos hoy en día. Más tarde, María Leonor Benítez de Lugo y Ponte ocupó la finca y amplió la construcción, y de ahí surgió ya definitivamente la casona como casa señorial tal y como la vemos, es decir, que nos tenemos prácticamente que remitir al siglo XVIII. Le construyó la capilla y los establos en la planta baja, y cuando falleció en 1799 su sobrina heredó toda la propiedad, y Francisco Bautista Benítez de Lugo, Arias de Saavedra y Ponte regaló unos terrenos al rey de España, ya estamos hablando del Marqués de Villanueva del Prado, para que empezaran la construcción del famoso jardín de aclimatación de la Orotava. En 1817, según fallo de los tribunales, la finca se concedió a Juan Domingo González Benítez de Lugo. El último miembro de esta familia fue Felipe Machado Benítez de Lugo entre 1836 y 1930. ¿Sabe lo que un poco la crónica familiar ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces la gente se confunde también y decimos... porque claro, al casar los primogénitos pues iban añadiendo los títulos, y entonces el Marqués de Villanueva del Prado pues es realmente el ilustrado, que era el mismo que creó también la famosa tertulia de Nava, y en la que participó precisamente Vieri y Clavijo, y que de alguna manera se cerró la crónica de esta gente noble ocupando la hacienda, porque luego ya esto pasó a manos de administradores, con el 7º Marqués de San Andrés, y que fue también alcalde de la Orotava. Esta finca contaba con un antiguo privilegio, una anécdota que vamos a contar, y fue que, bueno, esto es como los señoríos jurisdiccionales, una cosa similar, ¿no? Que todo condenado a muerte que entrara en la casa o en el solar no puede ser ejecutado ni extraditado. Ah, vaya. Y como curiosidad vamos a dar algo: una vaca que se escapó, el último beneficiario fue una vaca que se extravió en el camino, y cuando que se les escapó cuando la llevaban al matadero, ¿sabes? Y murió de vieja y fue protegida en este lugar. Tremendo. Oye, claro, y tanto. A mí lo que me llama la atención sobre todo es lo del Prunus. Bueno, estamos hablando de que se podía haber llamado de muchas cosas todos los cultivos que has dicho, pero curiosamente la zona y lo que es en sí esa zona habitada, y también por supuesto ese exactamente esa finca y esa casa, gran casona, se llama durazno, el Prunus persica, ¿no? Que viene del latín durus asinus, y que nos habla acerca de ese fruto con una piel dura, ¿no? Y demás, ¿no? Pero que es sabroso, ¿no? Por dentro. Sí, pero eso entra ya dentro de la nomenclatura más reciente, por decirlo de alguna manera. Tú sabes que el Puerto de la Cruz tiene las urbanizaciones, las tiene por nombre. En Punta Brava están los Menseyes, por ejemplo. Entonces esa no es de viejo, lo de durazno no es de viejo. Bueno, sí viene de viejo. Me imagino que ya cuando, incluso antes de que entrara la platanera en el final del XIX, principio del XX, ya se denominara así, pero que en principio muchas veces los topónimos suelen responder, y muchas veces los cambia la gente también. Es como lo que pasa con la Plaza del Charco, ¿no? La Plaza del Charco fue Plaza de la Constitución, fue Plaza del Generalísimo, y volvió a recuperar su nombre, y un poco son modas también, un poco muchas veces, y después lo que ha intentado el Puerto de la Cruz es un poco denominar las calles por sectores, y tienes por ejemplo los Doctores en la zona del Santísimo, los países europeos en San Fernando,
Y bueno, en esta parte del durazno, pues precisamente son árboles los que tienen ese nombre, la Son trevina, frutales. Mm. el laurel, hay una serie de... Y entonces un poco responde, pero esto ya es más reciente, ¿verdad? Esto Oye, es una sí, forma de sí. nomenclar y de Ajá, alguna manera roturar las calles ajá. para hacerlas de una forma más coherente y que la gente dé un poco con ella o sepa los sectores con mayor Sí. facilidad, Si ¿verdad? Una vamos facilidad. al edificio propiamente dicho, es un caserón precioso, ¿eh? Precioso, sí, 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 sí. Hombre, no es como las haciendas más próximas de San Bartolomé o San José, bueno, San José se perdió, o San Nicolás, que están provistas la capilla exterior y tienen una Sí. ermita realmente. O sea, Esta, sí la que tal. capilla era interior, pero sí es un ejemplo de arquitectura noble canaria de casa sobrada, mudéjaro muy interesante y que de hecho bueno, siguiendo con la historia, ya en el siglo XX, en 1970, la compró un piloto de la Royal Air Force. Ajá. Yo en esto de pronunciar el inglés, y si no me vas a tener que ayudar, Venga, que pasó a ser el nuevo propietario de la casona cómo se y llama? ¿Cómo se llamaba? te deletreo, Delta Eco Noviembre Hotel Alfa Mike, Dejan o algo así, no sé. Jehan, sí. Ajá. Sí, que pasó a ser el nuevo propietario de la casona y colaboró en la renovación de dicha casa, es decir, se dedicó a restaurarla hasta que a su muerte, cuando murió este piloto de la Royal Air Force, en 1993 ya la adquirió Raúl Hernández Alonso, que afortunadamente le ha dado un uso, porque el problema Sí, del patrimonio muchas veces, no solo en el puerto, sino en general, claro, en es las manos, el sí. desuso de las propiedades y ¿Y no dónde solo ha el ido a desuso, parar, sino no? que el adaptarlas de alguna manera a los nuevos usos, porque claro, son edificaciones que están concebidas con una distribución y para otros usos distintos a los que tenemos hoy en día y son casas Ujú. que si las vas a habitar pues son poco prácticas porque suelen ser frías o suelen Sí. ser húmedas o suelen tener una serie de por la altura de los techos o por o de alguna manera por las cualidades de sus dependencias Ujú. y es una pena, pero sin embargo aquí este señor Raúl Hernández Alonso tuvo una gran idea y fue dedicarla, primero era un bar de copas y una especie de museo que un poco él se inspiró en un conocido que tiene también en las Baleares que dedicó también precisamente una masía que creo que se llamaba Bacanto, una cosa así, que era un Ujú. conocido de él, y tenía gran cantidad de obras de arte dentro, desde esculturas romanas a incluso un crucifijo barroco tallado en madera policromada. Y entonces él hizo una especie de museo y era una especie de bar de copa. Ahora también se dedica, creo, a la restauración y a las bodas. Y gracias a eso, pues ha subsistido la casona en un estado de conservación aceptable, cosa que no ha ocurrido con otros inmuebles del Puerto de la Cruz que ya iremos también desgranando en tu apartado y de cómo el patrimonio muchas veces queda en el más absoluto olvido y deterioro y que muchas veces incluso en acuerdos urbanísticos, ¿sabes?, que se realizan entre las administraciones locales y esos promotores que han hecho las urbanizaciones, se ceden o se donan o se pone como condición que se restaure Ujú. casonas y no ocurre así. Y tenemos situaciones desgraciadas, en el Realejo, por ejemplo, el tema de la Corborana, que desgraciadamente está Ahí en un estamos estado caminando en ruinoso, ello. y esperemos Lo que último que empiece, tenemos que le son den buenas una noticias. utilidad, Sí, o sí, la sí. famosa casona de San Antonio O la Casa Amarilla de los abajo, Tolosa, ¿no? como los conocía, o la casa del señor Owen que acabó incendiada, o la casa amarilla donde se hicieron los La de experimentos Owen con es primates, la de Owen es la que está en el la Taoro. del robado, la que está en San Fernando, la Ah, en que San Fernando, ardió, por que eso, estuvo sí, varios días sí. ardiendo, yo no sé si lo recuerdo así. Cierto. Entonces, sí, el teniente coronel de Su Majestad Británica, que jubilado ya en viaje a Estados Unidos, le encantó la zona del Taoro y hizo todo el asentamiento británico que hay Bueno, allí. y qué decir el Taoro, propiamente dicho, que es Ya. la Ahora joya hay en una bruto. que me tiene a mí muy preocupado y que ya la Sí. tratamos en este apartado, que es la del Risco de Oro, que está en un estado de abandono también y que ha sido comprada ahora últimamente por un fondo buitre americano y vamos a ver qué uso le van a Es dar. que eso es una de las Eh, cosas que contigo, yo me imagino que en este 2022 tendremos que ir haciendo acopio de datos, porque claro, uno se mete en la ciudad, cuando habla de casas como esta que estamos hablando, que están un poquito bien ubicadas en el sentido de que están distantes de otras, se puede distinguir fácilmente sus carencias, sus virtudes, pero hay muchos dentro de las ciudades, especialmente en el Puerto de la Cruz, que quizás a lo mejor no ha tenido
No, tanta importancia como la date cuenta Orotava, tú, ¿no? casas de primer nivel, como la Sí, Casa de los Iriarte, sí, claro. que yo entiendo que está en manos privadas, pero que Y está que en un se estado pueden deplorable de caer abandono. o... Ujú. De las que construyó también Luis Lavalle, este comerciante que vino y que, bueno, que tuvo una historia rocambolesca, porque tuvo un duelo en Cádiz, mató a otra persona y para sustraerse la justicia se vino a Tenerife y Ujú. aquí edificó, hizo varias edificaciones y contribuyó ampliamente a la urbanización del Puerto de la Cruz con el hospital del que ocupan hoy las monjas concesionistas, donde tienen que recogen a los ancianos. También tiene la casona que está frente a los en la familia Betancourt y Molina, o antigua Generalísimo, frente de apartamentos Lavaje, que está en un estado también deplorable de Ujú. abandono, está en venta por varios herederos, Sí. y tantas otras casonas que son de primer nivel y Ujú. que se están perdiendo, desgraciadamente. También está la Casa del Sol en plena calle Zamora, que está en manos de la iglesia y está en venta. Fue una donación que se le hizo a los agustinos, y así Ah, esa fue otras la que tantas. dijo Algunas José el están otro día. escapando, como Ujú. la que fuera Colegio de los Agustinos, que se está dedicando ahora a las exposiciones de Belén y demás, y que el Ujú. ayuntamiento la tiene arrendada con derecho a compra. La Que parte delantera donde está el torreón que está por detrás, ¿no? sí, sí, sería lo que era el antiguo colegio, para que te ubiques. Ujú. Entonces es una lástima que no se dé un uso adecuado, porque tampoco se trata de conservar fachadas, ¿verdad? Sino Claro. incluso, imagínate tú, todo el patrimonio mueble que tenían esas edificaciones, pues se ha perdido inexorablemente, como se Bueno, perdió lo del Hotel Taoro, o por sea, hablar de algo, aunque el Hotel Taoro ya está tan intervenido y tan machacado que yo creo que no guarda mucha relación con aquellos primeros planos que diseñó el arquitecto masón Adolf Coquet. Es ujú. una lástima, y es una lástima que el patrimonio no lo cuidemos, y no solo no lo cuidemos, sino que lo despreciemos y que lo ignoremos, que es lo peor, que no Sí. conozcamos su historia, porque mucha gente habrá ido a tomarse una copita de abaco o a comer o a una Sí. boda, asistir a una boda, y desconoce completamente cuál es la historia de aquel Y sobre magnífico. todo el trabajo que ha desarrollado tanto Raúl como pues la gente que ha tenido allí para conservar, para preservar. Es que son palabras que muchas veces uno solamente se cree que están en manos públicas y no es así. Ha habido también desde el punto de vista privado o digamos que empresarial, pues una iniciativa para mantener ese tipo de edificaciones. Y bueno, las pruebas me remito en el caso de también San Nicolás y otras zonas en donde, bueno, con buen criterio creo yo se han respetado. Miren ustedes lo que ha pasado con, quizás puede estar uno de acuerdo o no con lo que se ha hecho en el monasterio aquí en la montaña o lo que se hizo enfrente, que es una pena que esté cerrado a cal y canto, que todavía no se haya podido disfrutar como uno quiere. Si es o no valorable, si es pues, que es bueno o es malo, pero lo cierto es que son edificaciones que a lo mejor hubiesen estado muy comprometidas si no se hubiese metido ahí la empresa privada, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Isidro? Que yo, por la experiencia que tengo y veo, cuando precisamente estos bienes inmuebles patrimoniales caen en manos de la administración, muchas veces Sí, son denostados, y salvo que haya un proyecto del cabildo, de alguna institución así que le dé vida, que lo dedique a alguna utilidad. Por ejemplo, tienes el tema de la Casa de los Cartas en Valleguerra, que se ha dedicado precisamente a un museo sobre piezas textiles tradicionales, o tienes, por ejemplo, el Museo de la Historia y la Etnografía en la Casa Lercaro, en La Laguna, que es todo un referente y que ha copiado gran cantidad de piezas muebles, aunque estén desubicadas de importancia para la historia de Canarias. Pero sabes luego la desgracia también, que luego la ciudadanía no tiene una cultura, no tiene un apego a la cultura. Tú compruebas los aforos de visita de estas casas que se dedican a museos, los museos del Cabildo, por ejemplo, o los museos de aquí de La Orotava, que La Orotava se ha preocupado por crear varios museos en varios ámbitos, tanto el religioso como de artesanía, como científico, y después la gente tiene un desinterés extremo, es bajísimo el nivel de personas que visitan los museos y que dedican tiempo a llevar a sus hijos allí para que conozcan nuestra historia y para que conozcan nuestra etnografía. pero eso es una cosa Son los grandes que... olvidados, ¿verdad? Y Sí, sí, después sí, no se sí. hace nada por incentivar a los chicos a que tengan un apego a conocer esas cosas, que también Pero igual les porque abren la curiosidad. es porque tenemos una
Yo digo las cosas de forma crítica constructiva, pero es lo que yo pienso, Juanma. Es decir, estamos hablando de una Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que sigue adoleciendo de esa intencionalidad a la hora de hacer que en cada municipio, en cada sitio, se hable, que haya una asignatura específica, porque es que lo tienen en Valencia, lo tienen en Andalucía, hay un montón de comunidades autónomas que la cantidad de horas que le dedican al conocimiento de la historia, de la biología, de tantas cosas relacionadas con su comunidad autónoma, es muy superior. Y yo no entiendo por qué ese grado de desconocimiento, como en el plan de estudios no se coloca más, es que es increíble. Mira, el otro día cuando dijimos lo del 6 de enero, el regalo de los Reyes en Los Realejos, nadie sabía de lo que yo estaba hablando, ¿eh? Claro, la historia de un municipio como este que pasa necesariamente por esa declaración del BOE del 6 de enero del año 1955, donde se fusionaban ambos municipios, es crucial, pues en los colegios, en ningún colegio se sabe y se habla y se cita lo que es en sí la fusión. Es una cosa extraña, exógena, pero bueno, quien dice eso dice cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, mira. Ya, pero fíjate tú, Isidro, tú me estás dando la razón. Y los colegios, mira, los colegios organizan unas visitas a marcas comerciales, a Sí, fábricas, y después no se dan cuenta de pero creo todo. que es un trabajo en conjunto con los ayuntamientos, con las instituciones públicas, con la ¿no? Y después, familia. ¿no? Y empezando por la familia también. Sí, sí, La sí. familia, en vez de tanto fútbol y tanta historia, que mira, se interrumpen todos los actos con motivo de la tremenda contaminación que tenemos ahora con este tema del COVID, y resulta que el fútbol se permite y se tolera, y hay Sí, cosas que no comprendo, ¿entiendes? cierto. Y hay una orientación que parece que solo va hacia lo económico y hacia lo que interesa, y a vender y a tener adormecida a la gente. Pues Y no nos mira. damos cuenta que estamos en un grave riesgo, porque estamos en una globalización que vamos a perder nuestra Claro, identidad. porque es que entre otras cosas, yo se lo decía Y esta no solo mañana eso, a y Luis. nos va a repercutir a todos los niveles, Isidro, porque date Sí, cuenta tú, hasta a nivel de la alimentación. Mira lo que está pasando con nuestra agricultura. El sector sí. primario está desapareciendo por Hoy hablaba completo. de eso en el primer café, yo Es precisamente. tremendo, es tremendo, Pues es mira, te tremendo. puedo decir una cosa. Yo creo que, a ver, hay que citar las cosas también. El Ayuntamiento de la Villa de la Orotava ha hecho muy buen trabajo. Ico de los Vinos, Jarachico, lugares en donde el patrimonio material, vamos a decir, está presente, y afortunadamente se ha hecho una labor conjuntamente con otras instituciones, incluso a nivel europeo y demás, y mundial. Si hablamos de la declaración de lo que pretende la Orotava, que ya tiene la laguna, que es esa declaración de patrimonio de la humanidad. Pero lo cierto es que, por ejemplo, mira, aquí en Los Realejos tenemos muy buenas noticias. Se ha recuperado ahora mismo una nueva casa en el Realejo Bajo, que va a ser un centro de interpretación de la historia. Aquí en la Casa del Llano se va a hacer el museo de las fiestas, de lo que son las tradiciones festivas en Los Realejos. Ahora con lo de la Gorborana que tú estabas citando, lo que pasa es que, claro, cuando uno dice no planes de planes y que sí que van a intervenir una institución, uy, si no es el propio ayuntamiento, lo que venga de fuera viene Ya, pero el tarde y problema de los mal. ayuntamientos es que no No cuentan con tiene dinero, recursos claro, suficientes. no Ese es tiene. el problema. Y Sí, después, de nada te vale. Mira, el Ayuntamiento de La Orotava lo ha hecho muy bien. Tiene un alcalde que es muy sensible con la cultura, que es Francisco Linares. Pero después resulta que si también nosotros no respondemos a esos estímulos, claro, son pues los eso queda, ciudadanos. porque date cuenta, yo me pongo a mirar el aforo de los museos aquí, casi todos son turistas extranjeros que vienen más interesados que nosotros. Entonces, a la gente también hay que darle una sacudidita Yo, y que empiece a mirar yo, por lo nuestro, pero por Dios. yo te puedo decir de una cosa. Si José Antonio de Viera y Clavijo, en vez de haber nacido en Los Realejos, o incluso en el puerto, cuidado, ¿no? Que se fue muy pequeñito para el puerto, hubiese nacido en La Laguna, ya estuviese la casa comprada y habilitada, y estamos hablando de cuestiones que siempre parece ser que son complejos de inferioridad, que me dijo una vez alguien, ¿no? Contra Isidro, es que cuando tú da la impresión de inferioridad, y le digo, mira, de inferioridad no propia, de inferioridad de ustedes, de las instituciones, porque son ustedes las que tienen que velar por la ecuanimidad a la hora de valorar las cosas. El más grande de los grandes, hasta ahora que se sepa, en todo el archipiélago canario, y me podrán decir lo que quieran, es José Antonio Viera y Clavijo. Y aquí, bueno, también hemos tenido, sinceramente, yo como realejero lo digo, pocas. En estos últimos 20, 30 años sí, pero con anterioridad Viera y Clavijo era una persona que incluso alguno me dijo, me acuerdo de un hombre de cultura que me dijo a mí, ¿y qué hizo no más que nacer aquí en Los Realejos? Y me dijo don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, hijo adoptivo, tú lo conocías, y decía, ¿y te parece poco?
¿Les parece poco haber nacido en el Realejo Alto? Es que tendríamos que tener esa escultura a la entrada del municipio, un cartel que te diga, bueno, voy a repetir lo mismo que repetí el viernes, Mira, Juanma, está pero claro bueno. una cosa, no se puede, a la historia no se la puede tratar en la No, perspectiva del tiempo, hay que estar en el contexto del sí, momento. Y te digo una cosa, es decir, si Viera y Clavijo nació en el Realejo y era una tierra eminente agrícola con unas carencias y demás, sí. tuvo que estar rodeado de alguna cuestión que lo llevara a coger esa personalidad y a coger y que luego, fíjate tú, en Las Palmas es súper conocido y es súper adorado porque claro, fue también canónigo de la Santa Iglesia Catedral y toda la historia, pero está claro Pues que mira, para que un personaje llegue a esas alturas ujú, tiene que tener un contexto que es digno de estudio, es digno de estudio por los historiadores y no pues se ha mira, hecho. pues Es mira, lo mismo que pasa con sí. Agustín de Betancourt en el Puerto de la Cruz, es decir, un niño no sale y lo forman en un convento como se formaba la gente antes en un convento dominico y llega a ser un magnífico ingeniero que llega hasta Rusia. Eso No, no hay no, no, quien se lo no. trague. Y después, no conocemos esa historiografía, no la conocemos porque no Mm, la hemos estudiado. Y mm, encima, como tú bien decías, personas a lo mejor a veces próximas a la cultura, que se autotitulan con unos títulos académicos, pero después se apalancan y se hacen como dones, no le ven más allá, es decir, nada, es que es un bueno, personaje que lo que hizo mm, fue nacer en el Realejo, pero se fue de aquí. bueno, No, señores, no seamos tan cortos de mente, por Dios, no no seamos tenemos tan cortos. más tiempo porque Bueno, ya Pepe me mandó el mensajito y dice que cuando sí, entramos, le digo, bueno, sí, pues nada, bien, Isidro, vamos a intentar ir haciendo un recorrido por sí. distintos inmuebles que se encuentran y la diferencia entre los que yo lo que quiero más que nada destacar entre los oyentes la diferencia entre aquellos inmuebles que se les da un uso y que tienen una utilidad y Mm. aquellos que permanecen en estado de abandono y dejan Bueno, de pues cumplir lo una función haremos, que por decirlo que desgraciadamente no. acaban en la ruina. Y que si hacemos que la gente se interese, que busque información, que se pase por allí, que toque esa piedra, que si incluso hasta puede entrar, verlo, disfrutarlo, sentirlo, porque de eso se trata. La comunicación, y más en un medio público como este, ese es el santo y seña de cualquier medio de comunicación que se jacta de informar, de culturizar, de hacer que la gente vaya más allá, como bien dices tú, de esas cuestiones que son más superfluas del día a día y que lamentablemente son las que copan ahora mismo en otros medios de comunicación los primeros puestos. Juan Manuel, tú no lo sabes, pero yo Seguimos. no sé si lo sabes, pero yo te lo digo hoy. ¿Por qué apareció Viera y Clavijo al final? Te voy a decir una cosa, no lo hice adrede, pero ¿sabes por qué apareció? Porque hoy es el día de elevación de globos aerostáticos. ¿Qué te parece? Qué curioso, que Sí, salió, sí. mira tú, ¿qué te parece? El Día Mundial de esos globos aerostáticos y bueno, que es tremendo, ¿no? Porque él fue uno de los referentes junto con también ese otro de Puerto de la Cruz, como es pues ese gran ingeniero y también, bueno, arquitecto, gran arquitecto de los Globos Ares. que por cierto no faltaban en cualquier fiesta, esos No, globos no, ¿te acuerdas? los capijos incluso también. Sí, Bueno, de sí, eso hablaremos. Juanma, bueno, si te quedas con nosotros, hacemos un sí, alto y enseguida volvemos con Pepe y contigo, ¿vale? de acuerdo, Venga, venga. un saludo. Hasta ahora.